de la Tunte Producciones, con sus colaboradores y el patrocinio del Centro Comercial Aberto Ourense Centro, presentan ¿Qué has hecho de tu vida, Clotilde? ¡Contesta! Claro, no tienes respuesta alguna. Debes pensar que no te mereces la vida que llevas. Que lo que te está matando poco a poco no es lo que en verdad querías. Pero tengo una rápida solución al problema. Una solución que acabará con todo de un plumazo. Doña Clotilde, ¿está usted ahí? ¡No! ¿Por qué lo he hecho? Mi Gran Mansión. Eso fue cosa de su madre, que le gusta mucho el verbo acumular. Bueno, y también el divorciar. Y lo peor de todo es que todo ha sido por culpa suya. Pero ¿cómo se le ha ocurrido mantener una relación esporádica con el jardinero? Dicen que la primavera la sangre altera. ¿Y quién mejor que el jardinero para alterármela? Pues yo ya estoy muy cansada de que ella sea la que altere mi vida sin ton ni son. Ay, pobre Bruno, lo que tendrá que aguantar conmigo. ¿Qué mansión más fea fue a comprar su señora madre? Es que ni muebles tiene. Bueno, por lo menos nos han dejado un sofá, una mesa... ¡Ay, un televisor de plasma! Pues en la inmobiliaria nos dijeron que muchos de ellos habían sido donados a una ONG por el gran varón que tenían. ¡Ay! Pues voy a tener que montarme yo una de esas ONGs para amueblar mi casa. Pero si no tienes casa propia. Es verdad, pero como dice el dicho, no empieces la casa por el tejado. Entonces yo empiezo por los muebles. Norita, a veces me asustas. Ay. A ver, hablando de tejados, ¿usted qué elegiría? ¿Pizarra, tejado solar o teja simple? Uy, pero aún estáis así. Ya pensaba que estaba todo colocado. Debe de pensar que somos Superman. Que por cierto, qué cachos estaba la última película. Dorinda, ¿me has escuchado? Sí te he escuchado, mamá. Lo que pasa es que el resto de las cosas no llegarán hasta dentro de 3 días por la huelga esa de los transportistas. Que ya me dirán a mí qué culpa tenemos nosotras para andar cargando con estos pesos. Sí, ya. Sobre todo lo último. La culpa es vuestra, que ni vuestro trabajo sabéis hacer bien. Menos mal que estoy yo aquí para instruiros. Esto es como los cursos del INEM. Te enseñan y aún por encima cobras. Vamos, holgazanas. Vamos. Sabela, llévame mi neceser. Ay, es que hoy no me he tomado la vitamina. Vamos, abuela. Que no se diga que se está muriendo. Eso quisieras tú, maleante. Ay, es que una ya no está para estos trotes. Yo aún estoy esperando que me compréis esa silla de ruedas que dicen por ahí que anda sola. Abuela, la silla a lo que usted se refiere anda con batería. ¡Ay, no!
Yo que esa materia no quiero saber nada. Que se vaya a andar con otra. Por fin mi sueño hecho realidad. Sí, Carmencita. Realidad va a ser lo que te vas a hartar de limpiar. Oh, señora Carmen. Si lo dice por el tema ese que ya sabemos. Sí, por los fantasmas que pueda llegar a ver en la mansión Pascual. ¡Ya! ¡Paraos quietos! A ver, no hemos venido aquí a pelear, sino a comenzar de cero. Yo no sé de dónde saca tanto carácter esta niña. ¿Y eso que siempre le hemos enseñado a ver cosas educativas en la televisión? ¿Ah, sí? ¿Ha visto Chicho Terremoto, Chinchán, Pokémon? Venga, vamos a salir que no hay otra cosa que hacer. Vamos. Sí, yo voy a ver cuál es la mejor habitación para instalar. De eso nada, la mejor va a ser para mí. Pues yo voy a ver por dónde está la cocina. Vale, pues a ver si se pierde por ahí. Qué enorme es esta mansión. Desde luego, los que la limpiaran antes de venir a vivir nosotras debieron salir en el libro Guinness de los récords. Uy, juraría que no habíamos sacado más cajas del coche. Ay, démonos prisa, Dorinda, que si no, nunca acabaremos. A ver. ¿Usted cuántas cajas ve? Es una pregunta trampa porque creo que no estoy para ellas. No. Usted conteste. Veo 4, ¿por qué? Porque antes no había ninguna. ¿Será porque las has metido tú? La señorita Sabela debe de pensar que soy gilipollas. Sí, soy gilipollas. Pero qué ricos me están. Oh. Qué sabrosos. Y qué tiernos. Señora Carmen, écheme una mano aquí con estas maletas, haga el favor. ¡Qué susto me has metido! Es que no te han enseñado a llamar a la puerta. Suegra, estoy en mi casa, por si no se había dado cuenta. Eso ya lo sé. Lo que queréis es acabar con mi vida, ¿verdad? Pues que sepáis que lo vais a tener muy jodido. Pero con lo que la queremos. ¿Cómo nos vamos a querer librar de usted? Ya no hace falta que le andes dando abracitos para que te dé dinero. Era por eso. Ha salido a ti, Bartolomé. ¿En qué? Lo de pillo. En imbécil. Ah, ya veo que habéis metido las otras casas para adentro. Pues venga, salgamos a por más. Oye, ¿de qué cajas estaba hablando yo? Pues ni idea, pero me da a mí que ya está empezando a chochear. Por cierto, ¿tú desde cuándo llamas al viejo viejo? Yo qué sé, me salió del alma. ¿Qué tal? Pero no puede ser. Dorinda, Sabela, venid urgentemente. ¿Qué quieres, mamá? No puede ser. Ha cogido 2 maletas y las has... Tiene las uñas bien. Yo siempre. ¿Acaso lo dudaba? Y sin romperse las uñas. Pues a mí esas maletas no me suenan. ¿Sí? Hola, Roberto. La mudanza está saliendo perfecta. Pues yo no sé si saldrá perfecta, pero creo que me estoy perdiendo algo. Sí. Te estás perdiendo el final de tu telenovela favorita. Y a este paso, la final del fútbol femenino. ¡Ay, el final de la mansión de al lado! Que por cierto, tan lejos nos ha traído la señora Isabel que ni vecinos tenemos. El
Pensabais que me iba a olvidar de vosotros. Oh. Con los juguetones que sois conmigo. Señora Carmen, muchas gracias por su esfuerzo, ¿eh? De esfuerzo nada. Es todo un placer. Mira que eres patosa. Por poco rompes todo lo que había dentro de las cajas. ¿Y tú qué sabrás que hay dentro de ellas? Pues muy fácil, utensilios de cocina. Yo, ahora se le llama así. ¡Pero ayuda, no! ¿Y las cajas para quién quedan? ¿Para qué preguntaré cosas? Ay, bueno, y con esto creo que no queda nada más que... ¡Pero esto es imposible! ¿Qué pasa, Dorinda? ¿Has visto un fantasma? No, he visto cajas y más cajas. Uy, no sabía que ahora te asustaran unas simples cajas. Es para hoy, ¿no? Nada, Roberto. Dando órdenes al servicio. ¿Ha dicho al servicio? No, creo que ha dicho que se iba al servicio. Ya, ya. En cuanto pueda me va a escuchar. Bueno, ¿y qué hacemos con estas cajas? Que me da a mí que no son nuestras. Deja de decir estupideces. Las metería mi madre. Ve para creer. Ay, ¿no ves que deben de ser cosas suyas? ¡Aparte de no dar dinero! ¡Usted te pilla esto! Mi madre debe de tener un problema muy grave. Ni que fuera tan raro utilizar un consolador. Porque usted utiliza, ¿no? ¡Ay, yo no necesito nada de eso! A mí Bruno me tiene muy satisfecha. ¿Quién lo diría? Vamos, llevemos esto al trastero. Un besito, Roberto. ¡Un ladrón! ¡Un ladrón! ¿Qué pasa? No me vais a hacer nada. Vayan ladronzuelos que estáis hechos ahora. ¿De quién es esta boca? No te metas con ellos, que mira qué pintas llevan. Papá, nos están llamando ladrones. Si supieran que lo único de valor que se van a llevar son los accesorios eróticos de la señora. Señora, ¿quiere llevar una accidentada? Uy, lo que me ha dicho esta ¿Ha sido el que mocosa. me ha llamado, papá? Y luego dicen que la sorda soy yo. Creo que no hace falta llegar a las manos. No, pues claro que no hace falta. Así que, ala, váyanse de mi mansión. ¿Qué has dicho? ¿Desde cuándo gente como vosotros puede permitirse una mansión como esta? Pues, desde que a mi hijo Lolo, aquí presente, le ha tocado el Euromillones, por ejemplo. Y yo